Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez y tengo el honor de estar con ustedes una noche más. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que por supuesto es de gran interés para la sociedad nayarita, como lo es la prevención del suicidio. Este es un tema pues muy sentido para quienes lamentablemente hemos perdido un ser querido por esta causa, y por ello es que es importante tocarlo, sobre todo porque estamos en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría dar la bienvenida a los invitados que, como siempre, son especialistas, pero que además tienen un papel muy importante y muy interesante en la sociedad para abordar este tema. Entonces, me gustaría darle la bienvenida al doctor Alejandro Regalado. Él es médico cirujano, ha ejercido su profesión principalmente en Bahía de Banderas y actualmente es diputado en el Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Bienvenido, diputado. Muchas gracias a ustedes por esta participación que vamos a tener el día de hoy en este panel muy interesante, sé que todos ustedes son expertos. Daré yo mis puntos de vista acerca de lo que nosotros como médicos, ¿verdad?, estamos viendo y viviendo en Bahía de Banderas, y a la vez nuestro punto de vista como diputados locales de esta nueva legislatura que está iniciando. Así es, muchísimas gracias, diputado. Y bueno, también nos acompaña la maestra Mayda García. Ella es licenciada en psicología, maestra en terapia familiar y es fundadora de Infántica y de Guardianes de la Infancia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por la invitación, y pues bueno, aquí con la intención de aprender mucho y también poder colaborar con este tema tan sensible, pero tan relevante también, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, ustedes ya lo conocen también porque ya lo hemos tenido aquí como invitado en Iniciativa Tepic, el maestro Rodolfo Moreno. Él es presidente de la Sociedad Nayarita de Psicología y además está estudiando su doctorado en la Ibero de Puebla en investigación psicológica sobre la línea de riesgo y conducta suicida. Bienvenido, maestro. No, pues muchas gracias, Yoli, gracias, y congratulado con mis compañeras, compañeros. Seguramente va a ser un diálogo muy interesante de estas diferentes perspectivas que, pues bueno, en el marco de lo que se debe de hacer en prevención del suicidio, lo vamos a hacer el día de hoy, que es hablar precisamente del tema. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, también nos acompaña, también ustedes ya la conocen, Yareli Castillo. Ella es conductora de aquí de XHKG y su programa es No es Complicado, que está precisamente enfocado en la salud mental, pero ella además es activista por la salud mental y estudiante de psicología. Bienvenida, Yari. Muchísimas gracias, Yolanda. Pues siempre es un gusto estar aquí en nuestro canal Consentido y sobre todo informar de esos temas que son de suma importancia, ya que muchas veces creemos que el hablarlo puede provocar tragedias, pero es todo lo correcto. El hablar siempre va a prevenir este tema que el día de hoy vamos a poner sobre la mesa. Muy bien, perfecto. Pues bueno, nos vamos directo. Sabemos que pues las tasas de suicidio podemos considerarlos preocupantes porque al final del día es una causa de muerte, pero hay quien dice es un tema aislado, hay quien más dice no, si es un problema de salud pública. ¿Ustedes cómo ven el problema del suicidio? ¿Es un problema de salud pública o es un problema de casos aislados? Claro, bueno, creo que es importante iniciar diciendo qué es el suicidio, porque bueno, hay gente que nos está viendo y no todos a lo mejor tengan esta definición. La Organización Mundial de la Salud pues lo define como este acto deliberado de quitarse la vida, ¿no?, causando alguna lesión que le puede provocar la muerte a la persona. Entonces, contestando la pregunta, este tema no debe ser aislado ni solamente lo deben de tomar las instituciones privadas, sino a todos como sociedad. Por ejemplo, pues aquí tenemos personalidades que lo tocan y sobre todo lo previenen desde sus trincheras. ¿Lo consideran un problema de salud pública? Definitivamente podemos considerarlo como un problema y como una situación alarmante. En cada estado tiene sus propias estadísticas de lo que está aconteciendo. Desgraciadamente Nayarit es uno de los estados que, bueno, va a la alza. Nosotros como médicos privados, en el ejercicio de la profesión de más de 35 años, ¿qué es lo que hacemos? Somos los médicos de primer contacto. Finalmente, por allá de 1985 decíamos, paciente que tiene
y que te llega a la oficina, que te llega al consultorio con un tema de depresión, de ansiedad, y que tú puedes en determinado momento determinar que es un paciente potencialmente que puede tomar las riendas del suicidio, habrá que hacer algo. ¿Qué se hacía en aquellos años y qué se hace ahorita? Está totalmente ya cambiada el protocolo, ¿verdad?, de abordar al paciente. Entonces, sí es un tema realmente que impacta, importante, pudiéramos sí clasificarlo como una prioridad en cuanto a la salud se refiere, ¿no? Ya ahorita posteriormente hablaremos de los grupos de edad y de las causas. Y bueno, aquí tenemos un experto que es todo un ícono en esto del suicidio, ¿verdad? Justamente. Y precisamente lo que mencionaba, doctor, de cuando se ve un paciente con depresión, con ansiedad, ¿qué lleva a alguien al suicidio? Porque cómo nosotros detectamos, ¿no? Y decimos, aquí hay una conducta de riesgo, a lo mejor no en mí, en alguien que quiero. Sí, pues bueno, es importante atender que el suicidio tenemos que visualizarlo como una respuesta, como una estrategia de resolución de problemas, que en el contexto en particular que está viviendo esta persona considera que es, pues bueno, la única opción de lo que le queda, de la opción precisamente de aquello que atiende precisamente a un conjunto de factores que están interviniendo para crear una vulnerabilidad para que esta conducta ocurra. Precisamente en temas de suicidio no hablamos de causas porque no existen causas, existen factores que intervienen, ¿sí?, estos denominados factores de riesgo, y que crean entonces cierta vulnerabilidad para que las personas pudieran llegar al suicidio. ¿Quiénes pueden llegar al suicidio? Todos y todas. Nosotros podemos llegar porque no sabemos precisamente hasta qué punto nuestra vida, nuestra historia, nuestro contexto pudiera proporcionarnos tantos niveles de dolor. Porque paradójicamente aquellas personas que están pensando en suicidio no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir y detener ese dolor que están experimentando. Por ello esto que decías de aquellas personas de depresión, ansiedad, pues esto lo podemos ver como una parte de ese todo que se reduce a las posibilidades y entonces se ve al suicidio como la única opción de lo que queda. Y hay, digamos, como conductas iniciales, porque pareciera precisamente, como lo señala el maestro Rodo, que son como estos grandes factores, pero es una respuesta, que ya es como el último camino. ¿Cuál sería esa primera señal de que alguien puede llegar a esa conducta? Claro que sí, bueno, esa es mi especialidad, la infancia, y justamente creo que es donde debemos de empezar a sensibilizarnos nosotros adultos con la importancia de la salud mental. Y claro, por supuesto, mi respuesta de que sí es un problema de salud pública, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo vamos a leer estas señales? Pues primero nosotros aprendiendo cuáles son estos factores protectores, ¿sí? Estos factores que nos pueden poner ahora sí que en alerta cuando vemos que alguna situación familiar ha pasado. Voy a poner el ejemplo de niñas de preescolar, que de repente ahorita muchos papás están sufriendo situaciones de desempleo, problemas de finanzas, se murió la abuelita, se murió el abuelito, algún familiar muy allegado a ellos, y desde ahí nosotros vemos que se está aislando, que se está apartando precisamente no solo del mundo exterior, sino también de lo que ellos y ellas sienten. Entonces, en niñas, niños y adolescentes, que es prácticamente donde podemos tener el primer contacto de qué podemos leer, qué señales podemos leer. Pero yo voy un poquito más atrás, si me permite. ¿Cómo voy a leer lo que no conozco? ¿Estamos de acuerdo? Importante. Entonces, yo no puedo leer chino porque no lo conozco. Entonces, la primera parte creo que va más atrás todavía, ¿no? Conocer un poquito de esos factores protectores, conocerlos yo, porque bien dicen mis compañeros y compañeras que nos puede pasar a quien sea de la familia. Por supuesto. Y yo quiero con esto cerrar mi comentario primero, es decir, primero tengo que creer que la primera creencia que debo romper es la clásica. Puede pasar en todos lados, menos en mi familia. Entonces, sé que suena fuerte, pero también sé que es muy importante ir a la raíz. Entonces, ese sería mi comentario. Eso es muy importante porque precisamente dice, ¿no? Hay que aprender a leer estas señales, y para ello es que hay que darle una importancia a la salud mental. ¿Consideran que la población nayarita
le da esa importancia a la salud mental, o todavía somos de aquellos que dicen, no, es que no es el psicólogo porque estás loco y cosas de este tipo? Claro, bueno, sin duda alguna creo que los números hablan por sí solos, y no me atrevería a decir que todos estamos como llenos de estigmas, pero hay estigmas, y por eso es que existen estos tipos de programas para poner sobre la mesa y derivar esos estigmas que tenemos acerca de la salud mental, y no se diga acerca de consultar con un psicólogo o incluso un psiquiatra, que también es un tema muy importante dentro del tema del suicidio. Claro. Y si me permiten, yo quisiera hacer un reconocimiento público, porque por supuesto que gracias a que existen personas como el maestro Rodolfo, y se lo decía allá afuera y se lo digo en público, quienes estamos detrás de trabajando por alguna situación social, sabemos que a veces no vamos a ver el resultado inmediato. Pero yo, Maida García, madre de 3 hijos, estoy sumamente agradecida con esas iniciativas que se han llevado para que en los contextos escolares se empiece esta sensibilización de los temas. Entonces, creo que en Nayarit, y lo digo orgullosamente, hemos tenido gran apoyo por parte de diferentes entes, tanto públicas como privadas, para poder promocionar la salud mental. Pero nosotros en particular, ¿verdad? Curiosamente nos enfocamos mucho en la prevención de. Así es. ¿Sí? Es que Entonces, creo ahí está el trabajo. enfoque de la salud, ¿no? Sí, mira, definitivamente la mejor medicina, la preventiva, ¿verdad? Claro. Eso es una realidad, no nada más en el tema de salud mental, en todos los ámbitos de salud, ¿verdad? Prevenir es lo principal. Por ahí en alguna película que quizás ustedes también llegaron a ver, decía un personaje, solo yo sé cómo me siento. ¿Tú crees saber cómo me siento? O sea, eso tiene encerrado un sinfín de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el paciente cuando llega? Pues él te va a decir lo que está sintiendo en ese momento. Y uno como médico verá cuáles son las posibilidades para poder ayudar a esa persona. Y tocabas un tema bien importante ahorita, el estigma, el tabú. ¿Me vas a mandar con el psicólogo? ¿Estoy loco? ¿Me vas a mandar con el psiquiatra? ¿Le tocó tratar ese tipo de resistencia? Definitivamente, y lo seguimos tratando. Yo creo, y es aquí se lo comento al maestro, en las ciudades esto se ha perdido porque hay más cantidad de programas que ayudan a los pacientes, ¿verdad?, a tomarlos. No tanto aquí en nuestro estado, que somos 20 municipios, si te vas a un municipio de la Sierra, o inclusive allá con nosotros en Bahía de Banderas, todavía existe ese tabú, ¿verdad? Es un poquito complicado convencer al paciente que tiene que interconsultar con un especialista, ¿verdad? Ya ahorita hablaremos de los temas de los mediadores químicos desde el punto de vista médico, pero sí, definitivamente, a mí me consta aquí con el maestro, yo por ahí he tenido contacto telefónico vía inbox, solicitándole mi apoyo con pacientes que tenemos en Bahía de Banderas. ¿Por qué? Pues porque allá en Bahía es bien complicado realmente tener un experto como lo es aquí el maestro. Así es. Todavía no hay tampoco pues el número de personas a lo mejor tan especializadas en diferentes temas o que traten este tema del suicidio, ¿no? Así es. Sí, y creo que el reto incluso viene desde la formación profesional como psicólogos y psicólogas. Nada más te hablo de estos actores, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, no sé, no me dejarán mentir, ¿cuánto se nos habló de suicidio precisamente en la formación profesional cuando desde 1970 es considerado por la OMS como un problema de salud pública? ¿Sí? Entonces, han pasado años, décadas, y aún no se integra esta perspectiva en la formación de los profesionales. Egresamos y nos encontramos con esta realidad latente y debo de confesar que existen psicólogos y psicólogas que le sacan al tema. ¿Por qué? Porque da miedo trabajar con una vida humana que, pues aquí no me va a dejar mentir el doctor, ¿no? Trabajar con una vida humana que se te puede ir con una mala praxis, ¿sí? Y la mala praxis también existe en la parte de la psicología. Así como nosotros tenemos la oportunidad de dar una vida con sentido, decimos una vida que merezca la pena ser vivida con estas personas que están pensando en suicidio, también una mala praxis pudiera llevar a que el acto suicida se lleve a cabo. Entonces, ahí radica lo que tú mencionabas ahorita, la importancia de la capacitación.
y la formación desde modelos basados en la evidencia, no lo que yo creo que está más bonito y me Lo gusta que yo creo más, que puede ayudar al que- sino lo que la evidencia, estudios, investigaciones sustentan como es lo primordial que tendríamos que dar. ¿Qué sería una mala praxis en el tema del suicidio? Es decir, si alguien aquí ha ido con un psicólogo, psicóloga o tiene algún familiar, ¿cómo identifico que hay una mala práctica antes de que ocurra, no? Sencillo desde una parte. Un punto fundamental en el trabajo con consultantes con riesgo suicida es la validación. Yo no puedo juzgar la idea del por qué tú estás pensando en suicidio, porque es tu idea y tú tienes una razón de ser y posiblemente argumentos muy válidos para que estés pensando en suicidio y yo no te puedo debatir ello. Incluso, paradójicamente, nuestra principal meta terapéutica no es que el paciente deje de pensar en suicidio, porque el suicidio es la estrategia que tiene para resolver los problemas porque considera que es lo único que le queda. Entonces, si no es el suicidio, ¿qué es? Y si tú vas como terapeuta y le dices, ¿sabes qué? No pienses eso está mal, y le empiezas a atribuir juicios de valor a esta conducta que no tiene juicios de valor, no podemos decir que el suicidio es bueno ni es malo. El suicidio es una respuesta y es producto de un conjunto de circunstancias. Sin embargo, mi propuesta con el paciente es aplazar la decisión. Permíteme acompañarte en enseñarte habilidades que te permitan, sí, a ir incorporando nuevas estrategias de resolución de problemas. Entonces, en primer punto, si tú vas a consulta y lo primero que te hacen es criticarte... No te suicides. Sí, no te suicides. Pues sí, o sea... Sí, o sea, parece irreal, pero podría ser. Sí, que entonces, esa sería la entonces respuesta llegarían básica. a minimizar lo que siente, porque es un dolor que se considera que nunca va a terminar. Es un dolor que no se puede soportar. Quienes no han experimentado precisamente esta parte del suicidio, quizá no pueden concebir cómo es que una persona pudiese llegar a este punto, ¿no? Entonces, primer punto es el validar, el empatizar, el reconocer que lo que para el otro es un problema, quizá para mí no lo sea, pero no por ello vale menos, sino le tenemos que dar importancia. Claro, y qué importante, Yari. Y no solamente pasa dentro del consultorio, sino también nosotros como sociedad, ¿cuántas veces no invalidamos a la persona? Cierto. ¿Cuántas veces no vemos en redes sociales, que también es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, cómo las redes sociales también pueden afectar esos temas, en el que dicen, no, pues solamente échale ganas y todo depende de ti? O y te no, tachan de cobarde claro, por pensar en algo porque así. son muchos factores, como bien mencionaba el doctor, cosas químicas ya cerebrales, y que no solamente con un échale ganas vas a estar bien. Entonces, esto pasa dentro y fuera del consultorio. Y ese aplazamiento que señalan, pues te dan las herramientas para que ese aplazamiento, pues digamos, se vaya hasta que no ocurre, ¿no? Exactamente. Pero no es un tema como de llegar y que te digan lo evidente, ¿no? Y eso es importante. Alguien que en este momento dice, yo he llegado a pensar en eso, nunca he acudido con un especialista, ¿cuál sería ese primer paso para tratar esta conducta que yo siento que quiero hacer esto y no sé realmente con quién ir, a quién platicarle? Mira, si el paciente llega de primer contacto con el médico, que generalmente es así, ¿qué es lo que hace el médico actualmente? Le da la vuelta, le saca al tema. ¿Y qué es lo que en ese momento está dando? Bueno, una prescripción de un medicamento ansiolítico que le va a quitar la ansiedad y la depresión. Hay diferentes tipos de medicamentos, para depresión mayor, para depresión menor, o para pacientes que el médico puede clasificar como un paciente que potencialmente puede suicidarse. Pero este tipo de medicamentos no te van a curar, ¿verdad? Te van a hacer que te sientas un poquito mejor, pero el problema no lo vas a quitar. Aumentando. Entonces, con eso se lava las manos el doctor, ya te di tu tratamiento y nos vemos en un mes a ver cómo estás. Son tratamientos a largo plazo, obviamente, mínimo 6 meses, ¿verdad? Para que empiecen a hacer sus reacciones a nivel cerebral y los mediadores químicos o los inhibidores de la recaptura de serotonina empiecen a trabajar adecuadamente. ¿Qué es lo que el paciente se desespera? Claro, porque sigue sintiendo, ¿no? Entonces, pueden suceder dos cosas, que regrese contigo y te pida una segunda opinión y decir, ¿qué vamos a hacer? Yo me sigo sintiendo mal, yo estoy mal, lloro todo el día, yo no quiero vivir.
sea, llega un momento en que te lo dicen así, textualmente. Esa es una. Y la otra, que vaya a ver a otro médico de primer contacto y va a suceder lo mismo y se va aplazando, ¿no? Hasta que puede llegar a terminar en un desenlace fatal. ¿Sí? Eso es lo que hay que cambiar. Claro. Yo remarco mucho algo, perdón, No, adelante. no, algo que dijo el doctor que es bien importante. El suicidio no es el problema. O sea, el suicidio es la respuesta al problema. Entonces, el punto que tendríamos que atender, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas? Y desde ahí partir, que sería precisamente la raíz, parte de lo que mencionaba hace ratito la maestra Mayda. O sea, son elementos de visualizar, es cambiar la perspectiva donde el suicidio como tal no es el problema. Lo que decimos, es el iceberg, es lo que se ve, es el desenlace que no queremos llegar, pero abajo hay un sinfín de elementos que nos podían proporcionar eso. Y otro punto que yo le añadiría a lo que dijo el doctor como un tercer escenario es la persona que se va a encontrar al acercarse con los médicos y al que solamente le dan el medicamento y que luego busca otro médico porque se sigue sintiendo igual, va creando una perspectiva o un constructo de la denominada desesperanza. Cree que entonces esto va a ser para siempre y la desesperanza es el principal constructo asociado al suicidio. Sí. Wow. Así es. Bien, Maestra. gracias. Me quisiera dar la oportunidad de ponerme de ejemplo. Cuando trabajo con el abuso sexual infantil, más de 400 casos desde que estoy trabajando en ello, y algunos de los casos son, de todos los 400, solo una persona ha tenido conducta suicida. Entonces, quiero decirlo a esa magnitud. ¿Por qué? Porque quiero decir que las peores praxis que podemos cometer es decir, yo soy todopoderosa y yo puedo con todos los casos y todos los temas. Esta niña es porque ya viene con, nosotros le decimos peloteada, también estás doctor, ya viene peloteada, con muchos profesionales que dijeron, sí te apoyo, sí te ayudo, sí te oriento. Y cuando se topan con el abuso sexual infantil como una de las causas también principales de decir, no puedo decir lo que me está pasando, pero quiero que este dolor se acabe. Y cuando yo digo, quiero que este dolor se acabe, estoy pensando en que yo soy el problema. Entonces, una de las peores prácticas que podemos tener como profesionales es pensar que todos los casos son para nosotros. Yo desde que vengo trabajando hasta hace poco que coincidí afortunadamente con el maestro, aún así yo no tomo casos, ¿sí? de riesgo suicida. Sin embargo, sé con quién canalizarlos. Cuando me pasa esta situación con esta menor de edad, lo primero que hice fue, yo sé que hay un protocolo a seguir, lo más importante es saberme acompañada de especialistas, pediatras, psicólogos, psiquiatras, y pues la persona esta niña ya es adolescente, esta persona se está reconstruyendo, por decirlo así, porque cuando alguien invade a tal nivel tu privacidad, es una ruptura de muchas áreas, tanto a nivel personal como familiar. Entonces quisiera pues remarcar esto para que tengamos más conocimiento de a quiénes canalizarles, decir, no por un paciente más voy a poner en riesgo, porque sí lo hacemos. No me dejará mentir que un antibiótico que no se termina, das otro, va con otro, Claro. pide otro. ¿Qué se hace? Resistencia. Entonces, ¿qué ocasionamos en las personas que digan, todos los psicólogos lo único que quieren es lavarme el coco? Y esto yo lo cambio en un chisquido y les digo, ¿sabías tú que las personas más exitosas en el mundo actualmente están yendo a psicología? Y puedes googlear a tu futbolista favorito y fíjate si no va a psicología del deporte. Y es una forma de salir de esa mala práctica, sí cuesta, ¿eh? Es como cuando quieres reparar algo que ya viene muy lastimado, cuesta mucho más. Entonces yo estoy ahí insistiendo, aprendiendo de este tema y por eso me atrevo a hablarlo, porque no es la conducta final la que nos debe de preocupar nada más. Nos debe preocupar la persona en todas las esferas de su vida y de su desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y ahí es la importancia precisamente de que cuando un especialista, un doctor, un psicólogo dice, este tema no lo puedo resolver yo, pues lo canalice, ¿no? Por Claro. un tema de ética profesional, ¿no? Entonces, bueno, y ahora que lo comentaba, ¿no? Que dijo una persona que lamentablemente sufrió abuso sexual, ¿cuáles serían estos factores, poblaciones quizá,
que se ven más afectadas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la comunidad LGBT, se ha hablado de personas que han sufrido un abuso sexual, una experiencia de violación, etcétera. ¿Hay algunas ya poblaciones asociadas? Pues, efectivamente, los principales factores de riesgo asociados son el tener una enfermedad mental, ¿no? O sea, el suicidio no es una enfermedad mental, pero tener una enfermedad mental es un factor de riesgo. Ese es 1. 2, el consumo de sustancias. 3, tener un intento previo de suicidio. 4, el tener una enfermedad crónico-degenerativa y sobre todo aquellas que causan hasta cierto punto discapacidad. 5, vivir en aislamiento. Y si nos vamos focalizando por grupos etarios, por ejemplo, en la infancia, en la niñez, los principales factores de riesgo: abuso sexual, situaciones de violencia, de acoso, problemas familiares. En la adolescencia, trastornos mentales, consumo de sustancias. En la juventud nos podemos situar problemas de relaciones sociales o interpersonales, problemas económicos. Y en la adultez o la vejez nos podemos situar con la sensación de soledad, de incapacidad o de tener también una enfermedad crónico-degenerativa. Y dentro de todas estas poblaciones puede haber como esta parte de interseccionalidad donde se juntan diversos elementos que crean todavía mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, el tener esto más ser una persona de la comunidad homosexual, pero aparte es una transexual. Sí, entonces se ha encontrado en investigaciones que las personas de la comunidad trans tienen por lo menos de un 60-70% de mayor probabilidad de realizar un intento de suicidio. Y no es precisamente por su orientación, ni mucho menos. Es por la sociedad, por la el respuesta contexto social. Sí, claro. Maestra, claro, No. Maestra, vaya. A mí me gustaría señalar algo, un punto, añadirlo a los estilos de crianza. ¿Sí? Los estilos de crianza son base para... Las investigaciones dicen que un estilo de crianza autoritario, por supuesto que limita la capacidad de podernos vincular de una manera saludable y también de poder expresar, ¿sabes qué, mamá? Estoy triste porque me está pasando esto, ¿no? No, pues ¿cómo? Si no tienes derecho ni a decir válgame, que no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, porque en la escuela están enseñando derechos a las niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que van los niños, niños y adolescentes a la casa y dicen, aquí tus derechos me hacen los mandados, aquí el autocentrismo. Entonces, desde ahí echamos a perder, lo voy a decir así porque creo que así es, el esfuerzo de muchos profesionales que fueron tocando puerta escuela por escuela a sensibilizar. Y otro punto importante que también es un factor de riesgo muy alto es cuando en las casas hay armas. Cuando en las familias hay alguna persona que tiene arma, la incidencia dice que son mucho más propensos a cometer esta conducta. Es correcto, sí, o sea, los factores que mencionaban totalmente, pero algo que me encantaría añadir también es que no olvidemos, poniéndolo como por grupos, para así mencionarlo, que pues el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes y es aquí donde viene a atacar lo que son a los jóvenes. Entonces desde ahí pues es un problema pues que sí, se tiene que hacer mucho desde lo privado, desde lo social y no olvidar que pues la OMS nos dice que cada 40 segundos hay un intento de suicidio. Imagínense, y también el nivel del problema. Algo que se ha actualizado mucho es que hay más muertes por suicidio que por guerras o por VIH y cáncer de mama. Por ejemplo. Me deja hacer un comentario respecto a lo que acaban de comentar aquí mis compañeros. Los grupos de edad son importantes, sí, vemos mucho suicidio en jóvenes, adolescentes y niños. Claro. Pero hay un tema bien importante. Ahorita con lo de la pandemia, estamos viendo o viviendo situaciones en donde los pacientes que logran sobrevivir a un proceso de coronavirus y que fueron hospitalizados y que fueron intubados y lograron sobrevivir, llegan a sus hogares y empiezan a tener crisis de depresión severa. 1. Los pacientes que llegan, que no sobrevivieron y que fallecieron, quienes compartieron una vida con ellos, empiezan a tener un proceso de depresión severo. Claro. Y hemos visto que muchos de estos pacientes se han dejado morir. Es una forma de suicidio. ¿Por qué? Porque de alguna forma están dejando de
de comer, de tomar sus medicamentos para algún problema que tengan. ¿Por qué? Por la tristeza que les está representando la defunción de su ser querido. Entonces aquí ya son, ahora sí que las personas de mayor edad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí hemos visto, bueno, ya ahorita hemos visto jóvenes que han fallecido por COVID, pero sí los pacientes de la tercera edad o entre 50 años en adelante, pues sí hemos tenido una causa de mortalidad más alta, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es un tema importante. Los pacientes que logramos rescatar, inmediatamente yo como médico de primer contacto lo mando directamente a psiquiatría o a psicología, ¿verdad? Quien me quede más ahí a la mano como una medida de urgencia. Sí, claro. E importante por el tema de que el COVID lamentablemente se lleva a un familiar muy rápido. O sea, digamos que la enfermedad, pues sabemos todo el mundo que son 2 semanas, y un golpe de haber perdido un familiar en 2 semanas, pues es un golpe... No se procesa. No se procesa y forma parte de esos como lo señalaba, ¿no? Factores de riesgo. Así es. Me gustaría agregar algo con lo que dice doctor, la falta de cultura de autocuidado. Sí. ¿Por qué? Porque yo, la verdad es que le mando un saludo a mi esposo que es médico, amo la población médica y a los docentes porque creo que sin discriminar las demás profesiones sostienen bastante de lo que la población a veces irresponsablemente también generamos. ¿A qué voy con esto? El sector de salud es uno de los más altas poblaciones también, sobre todo en estudiantes de medicina y médicos también, que llegan a cometer este acto de suicidio. ¿A qué voy? Si nosotros desde muy pequeños aprendemos la cultura de autocuidado y la cultura de buenos tratos, ¿qué estamos generando? Estamos generando desde muy pequeños esos factores que protegen, de tal manera que llega una crisis y como ya lo decía el maestro, tienes herramientas para poder decir, híjole, a mí me pasó, cuando yo empecé con la pandemia yo decía, tengo que parar mi consulta. ¿Por qué? Y hablé con cada uno de mis pacientes, dame chance 15 días. ¿Por qué? Tengo 3 hijos y mi prioridad tiene que ser organizar la experiencia que yo estoy viviendo. Y nadie nos enseñó, ni en licenciatura, maestría y toda la certificación que tú quieras, no nos enseñaron cómo enfrentar una pandemia. Claro. Entonces, partir del hecho de que no me duele y de que no me está pasando nada, creo que es el primer error. Y como factor protector, darnos un poquito más de cuidado en estas fechas, porque estamos, y los psicólogos y psicólogas también, cargando mucho del dolor y la empatía, a veces a algunos se nos anda pasando, ¿no? ¿Y a qué voy con la empatía? Muy necesaria, pero terminas bien agotado cuando se te va la manita. Y digo... Sí, claro, es como ser profesional, pero bueno, al final del día a veces no dejarnos llevarnos por estos sentimientos que son bastante naturales. Y bueno, precisamente de lo que señalaba el sector salud, ya lo hemos platicado anteriormente, en Nayarit pues sabemos que no hay un hospital psiquiátrico, sin embargo si existe el CESAME, si existen instancias. ¿Cómo valorarían ustedes la atención de la salud mental en Nayarit, sobre todo cuando llega un paciente con una conducta, con un riesgo suicida al sistema de salud público? Pues bueno, en primer hasta respiró profundo, Rodolfo. En primer punto, situar el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos donde por primera vez en la historia, en un plan sectorial de salud de gobierno federal, se incorpora como un eje prioritario la salud mental. Jamás en la historia de México. Eso no quiere decir que ya está todo resuelto, da el primer paso. Eso ahora bajarlo a los estados. En los estados precisamente se acaba de implementar en septiembre del año pasado la denominada Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio, que estamos en pañales. Y un esfuerzo que se hizo es capacitar a algunos, porque no fueron todos y todas, las psicólogas del sector salud. ¿Cuál era el reto que teníamos precisamente antes de esto? Nosotros hicimos una investigación aquí en Tepic para evaluar la calidad de atención en los servicios de salud mental, pero sobre todo enfocado a cuestiones de suicidio. Había profesionales del sector público que decían, si me llega un caso de suicidio, yo no sé qué hacer, porque no tengo un protocolo, ¿no? No hay una homologación precisamente de las intervenciones que se tendrían que hacer.
y luego al paciente lo traen bailando en el que van a DIF y DIF, no, es que aquí no tenemos eso. Ve, por ejemplo, al Cesame, van al Cesame y el Cesame dice, no, es que ve al Hospital General, y en el Hospital General, no, es que ve primero con tu médico para que te mande el pase, para que venga, y oye, el paciente en ese lapso, ¿qué va a pasar con él, no? Entonces, en Nayarit nos faltan muchísimas cosas. En primero, organizarnos. En el sector salud nos falta organizarnos. En salud mental estamos actuando de manera desarticulada. Maracame por su lado, Capa por su lado, Seca por su lado, los Cesames por su lado. O sea, cada quien trabaja y se cree dueño, amo y señor de sus áreas. Pero eso no facilita la atención en salud mental. Ni la homologa, ¿no? La hace súper heterogénea. Aumenta la brecha de atención que existen. Simplemente para trastornos vinculados con el afecto, existe una media de 14 años de espera para recibir un tratamiento de calidad, ¿no? Entonces, pues desde ahí te pongo el panorama. Sí. ¿Y qué podemos, bueno, más bien antes de pasar a esa parte, ustedes cómo evalúan el sistema de salud público, sobre todo cuando llega un paciente pues que dice, yo he tenido este pensamiento suicida? Mira, definitivamente el sistema de salud no está apropiado a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahorita que estamos iniciando una nueva legislatura, es ahí donde a través de la Comisión de Salud podemos crear herramientas, ¿verdad?, para formar un programa, un protocolo y poder decirle al médico, al psicólogo, qué es lo que debe de hacer, a dónde lo debe de canalizar, cómo lo debe de hacer. Pero obviamente hay que meter una iniciativa que yo lo voy a hacer porque me queda claro que creo que soy el único médico de los 30 diputados. Por ende, ya le toca, diputado. La Comisión de Salud, yo creo que va a ser para su servidor. Y es ahí donde, apoyado de todos ustedes, vamos a poder elaborar una iniciativa precisamente para la atención primaria de este tipo de padecimientos, así es. Y por ejemplo, se ha discutido mucho el tema del presupuesto, ¿no? En esta misma idea de no hay seriedad o no se toma con tanta seriedad la salud mental, pues tampoco se le da. O sea, lo que no se toma como un problema serio, en ocasiones, pues lamentablemente, ya quien asigna el presupuesto dice, bueno, pues es que no es tan serio. O la gente, como no lo considera tan importante, y muchas de las actividades, hay que decirlo, no en esta legislatura que va entrando, sino en general en la historia, pues se hacen para agradar a la gente. Entonces, si la gente dice, no, es que no le importa tanto la salud mental, pues no hay que darle presupuesto. ¿Hay el presupuesto necesario? ¿Cómo lo consideran? No hay un presupuesto, no, es una burla el presupuesto que existe para salud mental, que es poco menos de 300,000 pesos anuales. No hay acciones que puedan coordinarse de manera estratégica para la magnitud del problema que tenemos, ¿no? Esa es una primera. No había voluntad política anteriormente, ¿no? El trabajar con la anterior legislatura en las 3 iniciativas que presentamos, de las cuales se aprobaron 2, así como casi a fuerzas, ¿no? Y yo creo que por la presión social de que afortunadamente de lo que dejó la pandemia fue una mayor sensibilización hacia la salud mental, es decir, caray, esto yo pensé que no me pasaba. Sí existe, ¿no? Caray, esto sí existe. Entonces, creo que eso facilitó que de estas propuestas de ley, pues bueno, algunas entraran a favor. En las cuestiones de los presupuestos, pues ahora aquí le voy a dejar la chamba al doctor Regalado, porque efectivamente tenemos que incorporar un paso. En su momento, con el gobernador electo, se le planteó el panorama de hacia dónde tendríamos que transitar con los servicios de salud mental, y él estaba en la mayor disposición, dijo que sí, ahora tocará echar mano en equipo con el Congreso del Estado para que de manera progresiva, porque también tenemos que plantearnos desde el escenario real cómo estamos en las finanzas del Estado, claro, de manera progresiva ir aumentando el presupuesto, pero 300,000 pesos anuales pues no nos da para mucho. De acuerdo. Aunque mayor el presupuesto no necesariamente implica mayor trabajo, ¿no? Adelante, maestra. Y me gustaría agradecer también, porque hay que partir también de lo que sí se nos ha dado, la apertura principalmente para Infántica, ahora sí que la organización pasada, la licenciada, la doctora Claudia también, Cruz de Inicio, mis respetos, y quiero compartirles que yo y mi equipo de Guardianes de la Infancia somos precisamente un vivo ejemplo de que cuando no se hay presupuesto, pero si hay bastante voluntad también,
se puede llegar a hacer gran impacto en la sociedad. Coordinamos 3 semanas de prevención de la violencia sexual infantil en el Estado, yendo a varias dependencias estatales, pero la verdad es que no es que se agote nada más el presupuesto, es que también la esperanza de poder sumar a esas personas que tarde o temprano van a estar de frente con tu familia, creo que también nos tiene que mover, porque vuelvo y insisto, tenemos que pensar circularmente. No nada más yo doy para que me den. No, tenemos que pensar, quizás ahorita nos toca, como ya también lo hemos hablado mucho, hasta poner de nuestra bolsa. Sin embargo, cuando ves el resultado, las personas que te hablan y te dicen gracias a esto, yo pude tomar esto, nosotros estuvimos dando varios servicios, pero sí te agotas. Entonces, sumando a lo que ya dicen los demás, ¿qué proponemos las sociedades? Porque estoy segura que nos escuchan muchas personas que también tienen muchísimas capacidades y que la diferencia en que estén allá y nosotros acá es que estamos alzando la voz. Entonces, yo voy a eso, ¿no? A que se levanten y digan, yo también puedo aportar de esta manera para amortiguar esta, así lo voy a decir, esta carencia económica que venimos arrastrando como Estado. Sí, claro, e igual lo que se comenta de las actividades de sensibilización, las cosas que se hacen desde la sociedad civil para poner el tema sobre la mesa y que no salga de poner el tema sobre la mesa. Lo acaba de mencionar muy bien el maestro Rodolfo respecto a que la salud mental tomó esa relevancia porque con el tema del confinamiento pues lo sacan los medios y es una oportunidad, ¿no? Es como esta ventana para que entren las iniciativas sobre salud mental y ahorita estamos en ese mismo panorama, ¿no? Sí, definitivamente el presupuesto es de risa lo que le dan a la salud mental. Hay muchas prioridades, hay muchas necesidades y hay poco presupuesto. Se me ocurre pensar, el maestro tiene la sensibilidad y le gusta el trabajo que está realizando y realizar talleres en los diferentes municipios, eso es importante para concientizar a la gente. Obviamente a veces con poco se puede hacer mucho, pero no es dejarlo ahí, ¿verdad? Obviamente es empujar para tener un buen proyecto y tener un buen lugar para atención a este tipo de padecimientos. La verdad, sí hay que conjuntarnos, sociedad, gobierno, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. No son proyectos ambiciosos, son proyectos necesarios, ¿verdad? Justo. Definitivamente, por ahí leí una cifra, estamos hablando que a nivel mundial hay 800,000 casos de suicidio anuales, ¿verdad? O sea, es alarmante, ¿no? La cantidad de gente que toma esta decisión. En el caso del maestro, yo veo, si nos metemos a Google y ahí googleamos y preguntamos, aparecen publicaciones del maestro. O sea, a mí me da mucho gusto eso porque finalmente aquí Desde en el Nayarit estado de Nayarit tenemos precisamente un buen representante de este tema, que es el maestro, ¿verdad? Perfecto. Y pues no te lo digo yo, mucha gente ya lo sabe. Lo sabe. ¿Verdad? No nada más en Le el, estamos echando flores, nada más en el pero bien merecidas, pero bien merecidas. no nada al más en el maestro estado de Rodolfo. Nayarit, ¿no? O sea, en otros estados ven lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces hay que apoyar esto. Así es, de eso se trata. Y precisamente ya casi nos queda unos cuantos minutos, pero me gustaría antes de irnos tratar un tema que ha sido, y ya lo hemos platicado aquí en Iniciativa Tepic, pero a lo mejor algunas personas que nos están viendo dicen, yo escuché que tenía que haber un hospital psiquiátrico en Nayarit y que no hay, y ya lo hemos comentado. ¿Urge este hospital psiquiátrico? ¿No es necesario ya un hospital psiquiátrico? ¿Qué opinan? Porque ese es uno de los grandes temas precisamente de las obras que pueden llegar a ser ambiciosas o incluso ya innecesarias a lo mejor. ¿Qué opinan? Desde el panorama internacional, ya desde hace años, el modelo de atención en salud mental ha cambiado y en México estamos en esa transición apenas precisamente con este gobierno hacia la salud mental comunitaria, es decir, dejar de centralizar toda la atención en las capitales, con los hospitales y demás, y bajar mayor atención a las comunidades, ¿sí? Entonces, un hospital psiquiátrico es carísimo de mantener, es carísimo
costo en muchísimos sentidos, en infraestructura, en recurso humano, en todo lo que implica un día de internamiento es carísimo. Entonces, para las finanzas del Estado, para la realidad y los exhortos que existen por organismos internacionales y nacionales, no es factible la construcción de un hospital psiquiátrico, pero sí, quizá pequeños pabellones o alas psiquiátricas que no tenemos en los hospitales que nos permitan una estancia breve, no asilar, no una perspectiva asilar de los hospitales psiquiátricos. Es decir, ¿cuántas camas para pacientes psiquiátricos hay en el Hospital General de Tepic? Supuestamente, si mal no recuerdo, 3 o 2. ¿Se utilizan? No. Los protocolos que se realizan para personas que intentaron suicidarse y que llegan al hospital, 3 días dormiditos ahí, van para afuera y se acabó el asunto, ¿no? ¿Dónde quedan los seguimientos? ¿Cómo es esto? La propia evidencia nos dice que el mejor tratamiento es el ambulatorio en conjunto de precisamente el sistema familiar y de la incorporación de los diversos entes implicados en el contexto comunitario. Entonces, sí, para mucha gente siempre es como la demanda del hospital psiquiátrico, claro. Pero también entiendo esa parte, porque ¿en dónde podemos llevar a nuestro familiar que posiblemente se encuentra en un estado de psicosis y que pone en riesgo la vida de otras personas? Es efectivamente, no existe un lugar. Entonces, no un hospital psiquiátrico asilar, pero quizás sí la construcción de una pequeña estancia para estancias breves, situaciones. Definitivamente esa creación de esa estancia sería inclinada a pacientes, como lo acabas de mencionar, tipo psicótico o tipo esquizofrénico. ¿Qué hacemos con un paciente esquizofrénico? Hace poco nosotros en Bahía de Banderas vivimos el caso de un paciente que hizo crisis esquizofrénica severa. Entró a la iglesia, destruyó ahí lo que pudo destruir, entró a la fuerza pública, se lo llevaron, no teníamos un lugar a donde llevarlo. ¿Qué es lo que pasó? Lo llevaron a la prisión preventiva, y de ahí, bueno, ¿qué hacemos y a dónde? Ese es un gran problema. Claro. Eso que dices es muy cierto. Sí hay que tener un área para hospitalización medio ambulatoria, no más de 2-3 días el paciente para poderlo sacar. Es importante, pero no es un hospital, no sería un hospital psiquiátrico. Y lo peor es que precisamente pasa lo que usted señala, doctor, ¿no? Por ejemplo, con las personas que están en situación de calle y que tienen algún problema mental, pues que vayan a parar a los separos, que vayan a una estancia que, pues por supuesto que le va a hacer probablemente más daño y que no es el tratamiento para el paciente, ¿no? Claro. O sea, no puede ser esa la manera de solucionar un problema que es de fondo. Pues se nos ha ido volando el tiempo y antes de irnos me gustaría que pasáramos a la sección de a favor y en contra. Esta es una sección final del programa. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden con su dedo si están a favor o están en contra, o si la respuesta es sí o la respuesta es no, ¿de acuerdo? Entonces, primera pregunta, ¿conoces a alguien que haya fallecido a causa del suicidio? ¿De acuerdo? ¿Se toma con seriedad la salud mental por la población nayarita? No hay. ¿Y es necesario un hospital psiquiátrico en Nayarit? No. De acuerdo, muy bien. Pues con esto prácticamente nos despedimos de nuestro programa. Muchísimas gracias principalmente a la audiencia que nos ha seguido. Saben que este es su espacio y que ahí nos pueden dejar los temas que quieren que estemos tratando cada semana en Iniciativa Tepic. Muchísimas gracias, diputado Alejandro Regalado, maestra Mayda García, maestro y casi doctora, a un pasito de decirle doctor Rodolfo Moreno y por supuesto amiga y psicóloga también Yare. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Yolanda Gutiérrez, ha sido un honor estar con ustedes y nos vemos la próxima semana aquí mismo en Iniciativa Tepic por XHKG. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.